El aroma a ajo y albahaca fresca de la trattoria del nonno envolvía nuestra mesa, una falsa capa de calor familiar sobre la fría tensión que se podía cortar con un cuchillo. Celebrábamos el cumpleaños número 18 de mi nieto, Iván, el único rayo de luz en mis 75 años que a veces se sentían demasiado largos. Las risas de los otros comensales, el tintineo de las copas de vino, todo parecía un eco lejano, un espectáculo de normalidad del que yo era solo una espectadora. Mi hija, Natalia, sentada frente a mí, me observaba con una impaciencia mal disimulada, su sonrisa tan tirante como las cuerdas de un violín a punto de romperse. Su esposo, Renato, a su lado, asentía a todo con esa complacencia vacía que siempre me había generado una profunda desconfianza. Yo sabía que la celebración era solo un pretexto, el escenario que habían elegido para su emboscada. De repente, Natalia deslizó sobre el mantel de cuadros rojos y blancos una pequeña caja de regalo envuelta en un papel dorado chillón. Dentro, anidado en papel de seda, yacía un pañuelo de un material sintético que imitaba la seda de forma casi insultante, con un estampado de flores tan genérico como sus intenciones. Lo levanté con la punta de los dedos, sintiendo la textura barata, una metáfora perfecta de su afecto. El gesto era una formalidad hueca, un prólogo para la verdadera demanda que ardía en sus ojos. Mantuvo la voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar, convirtiendo a extraños en testigos de lo que estaba a punto de suceder. Una táctica de presión que ya le conocía demasiado bien y que no pensaba tolerar. «Feliz cumpleaños adelantado, mamá. Ahora que Iván ya es mayor, ¿no es hora de que aceptes la realidad y nos dejes el apartamento? A Renato y a mí nos vendría de maravilla un lugar de 200 metros cuadrados». La frase cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia, brutal y despojada de cualquier cariño. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse y sentí las miradas curiosas de los otros clientes clavándose en nosotros. Mi nieto Iván bajó la vista, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Natalia, en cambio, me sostuvo la mirada, con una dureza que había cultivado durante años, una convicción inquebrantable en su propio merecimiento, como si la vida le debiera todo aquello que era incapaz de construir por sí misma. El tenedor y el cuchillo que sostenía en mis manos se sentían increíblemente pesados. Los deposité con cuidado a cada lado de mi plato de pasta a medio comer, haciendo un sonido metálico apenas audible que, sin embargo, resonó en el silencio que se había instalado. Respiré hondo, canalizando la oleada de ira y dolor que amenazaba con desbordarme. No le daría la satisfacción de verme perder la compostura. A mis 75 años, había aprendido que el verdadero poder no reside en la voz más alta, sino en la calma más profunda. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes, se posaron sobre mi regazo, buscando el consuelo familiar de mi viejo bolso de cuero, el guardián silencioso de mis secretos y mis defensas. Era un gesto que ellos no entendían, una señal de que la batalla ya había comenzado en un terreno que desconocían. Entonces, la miré directamente a los ojos, dejando que mi silencio se alargara lo suficiente como para que su arrogancia comenzara a vacilar. No había ira en mi voz, solo la serenidad de una decisión tomada hace mucho tiempo. Mi realidad, Natalia, la decido yo, y mi testamento no se discute en público. Mis palabras, aunque pronunciadas en un tono bajo y controlado, cortaron el aire con la precisión de un bisturí. Vi un destello de sorpresa en su rostro, la incredulidad de quien espera una capitulación y se encuentra con una muralla. Renato carraspeó, incómodo, y bebió un sorbo de vino, su máscara de vendedor exitoso comenzando a resquebrajarse. La humillación pública que ella había diseñado para mí se estaba volviendo en su contra, una lección que parecía incapaz de aprender. La tensión en la mesa se hizo tan densa que era casi irrespirable. Iván me miró con una mezcla de admiración y preocupación, un gesto que me dio la fuerza para mantenerme firme. Mis dedos apretaron con más fuerza mi bolso, donde el borde de una vieja carpeta de cartón rozaba el forro de tela. Dentro de esa carpeta, protegida por décadas de silencio, descansaba la escritura original del apartamento, el documento que contenía la verdad que ellos habían ignorado por completo. Ese objeto era mi ancla,
y mi arma, la prueba tangible de que mi vida y mis bienes no estaban a la deriva, esperando a ser reclamados por la codicia de mi propia hija. El peso de ese bolso en mi regazo era el peso de mi autonomía, algo que no estaba dispuesta a ceder. Renato, siempre el mediador interesado, intentó disipar el momento con una risa forzada. «Vamos, Natalia, no es el momento ni el lugar. Tu madre solo está cansada, ¿verdad, suegra? Usted sabe que solo queremos lo mejor para la familia». Su voz melosa solo sirvió para subrayar la conspiración. Natalia, sin embargo, no cedió. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos con un aire de desafío, su reloj de imitación brillando bajo la luz del restaurante. La cena de cumpleaños de mi nieto estaba arruinada, convertida en un campo de batalla por la avaricia. El pastel que esperaba en la cocina seguramente tendría un sabor amargo a decepción. Yo solo asentí lentamente, observándolos. No sabían que su codicia les había tendido la trampa perfecta. Me mantuve en silencio. Durante el resto de la cena, una figura serena en medio de la tormenta que ellos mismos habían desatado. Dejé que creyeran que habían ganado una escaramuza, que mi silencio era una debilidad, pero en mi mente ya estaba repasando los pasos del plan que había comenzado a trazar semanas atrás. Esta humillación pública no era un final, era el catalizador que necesitaba. Era la última cena familiar que tendríamos en mucho tiempo, al menos en estos términos. Mientras ellos celebraban una victoria imaginaria, yo me preparaba para la guerra silenciosa que se avecinaba. Una guerra que lucharía con la astucia de una contadora y la frialdad de una mujer que ya no tenía nada que perder y toda su dignidad por recuperar. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que estas batallas merecen ser contadas, apóyame con un like para que lleguemos más lejos. Esa noche, mientras el eco de sus palabras resonaba en el silencio de mi apartamento, los recuerdos vinieron a mí sin ser llamados, no como fantasmas, sino como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban, mostrando una imagen que me había negado a ver durante demasiado tiempo. La ingratitud de Natalia no había nacido esa noche en la trattoria. Era una planta regada con mis propios sacrificios, una sombra que había crecido alimentada por mi amor incondicional. Cada concesión, cada rescate financiero, cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías, no había sido un acto de construcción, sino de demolición. Estaba demoliendo mis defensas, mi futuro y mi propio valor a sus ojos. La contadora en mí, la mujer de números y balances, no podía ignorar más el desequilibrio de estas cuentas. La deuda no era monetaria, era moral, y el saldo estaba completamente en mi contra. Me transporté a 1998. Tenía 48 años y una energía que ahora me parece ajena. Las noches eran mías, pero no para descansar. Las pasaba en una pequeña oficina en el centro, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. El olor a café recalentado y a papel de archivo era el perfume de mi segunda jornada. Como contadora, me encargaba de los libros de una modesta fábrica de textiles, un trabajo que requería precisión y una concentración que se volvía hercúlea a las 2 de la madrugada. Cada cifra que cuadraba, cada asiento contable que registraba, era una pequeña victoria que se traducía en un pago más para la costosa universidad privada de Natalia. Ella dormía en su cómoda cama mientras yo luchaba contra el sueño, convencida de que estaba tejiendo para ella un futuro brillante y seguro. A lo largo de 5 años, la suma de esas noches de insomnio y ojos cansados ascendió a $35,000. Recuerdo el peso de esa cifra, un número que representaba más que dinero. Eran horas robadas a mi descanso, a mi vida social, a mi propia salud. Mi espalda se resentía por las horas sentada en una silla de oficina barata, y mis ojos a menudo veían borroso por forzar la vista sobre los diminutos números de las facturas. Pero cada vez que firmaba un cheque para la matrícula, sentía que valía la pena. Le estaba dando la herramienta más poderosa que conocía, una educación. Creía firmemente que con un título universitario, ella sería independiente, fuerte, una mujer que no necesitaría que nadie le allanara el camino. Qué ingenua fui al pensar que un diploma podía impartir carácter.
Mientras yo sacrificaba mis noches, Natalia vivía su vida. Universitaria con una despreocupación insultante. Se quejaba de no tener el coche del año o de no poder irse de vacaciones de primavera a Cancún como sus amigas. Cada llamada telefónica era un nuevo catálogo de deseos insatisfechos, sin una sola pregunta sobre cómo me las arreglaba yo para costear su estilo de vida. Para ella, el dinero simplemente aparecía en su cuenta bancaria, un recurso tan natural e inagotable como el aire que respiraba. Nunca conectó mi creciente fatiga con sus crecientes demandas. Nunca entendió que cada vestido nuevo que compraba, cada cena en un restaurante de moda, estaba pagado con el tiempo y la vitalidad que yo le estaba entregando. ¿Cuándo dejó de verme como una madre y empezó a verme como un cajero automático? Luego vino el año 2010, una herida diferente pero igual de profunda. Natalia y Renato, recién casados y llenos de una confianza que rayaba en la arrogancia, me presentaron su gran plan de negocios, una empresa de importaciones de artículos de lujo. Necesitaban capital inicial, una suma considerable para empezar. Yo ya no tenía la energía para trabajar de noche, pero tenía algo más, un terreno de 500 metros cuadrados en las afueras de la ciudad, una herencia de mis padres, el último trozo tangible de mi propia historia familiar. Era mi red de seguridad para la vejez, un lugar donde alguna vez soñé con construir una pequeña casa con un jardín, pero los ojos suplicantes de mi hija y las promesas grandilocuentes de mi yerno erosionaron mi resolución. La venta se concretó en una mañana gris de otoño. Recuerdo la sensación del bolígrafo frío en mi mano, mientras firmaba los papeles que transferían la propiedad de mi tierra a un extraño. El cheque de $50,000 que recibí a cambio se sentía liviano, casi irreal. Se los entregué esa misma tarde, junto con mis bendiciones y una advertencia sobre la prudencia en los negocios. Una advertencia que fue recibida con sonrisas condescendientes. «No te preocupes, suegra. Sabemos lo que hacemos», me aseguró Renato, dándome una palmada en el hombro. Vi cómo se llevaban mi seguridad, el legado de mis padres, y lo convertían en una apuesta en un juego para el que no estaban preparados. En el fondo, una voz me decía que estaba cometiendo un error terrible. La empresa, como una estrella fugaz, brilló intensamente por un momento antes de estrellarse y desaparecer. No duró ni 2 años. Las malas decisiones, los gastos extravagantes y una total falta de disciplina financiera los llevaron a la quiebra. Los $50,000 se evaporaron, disueltos en cenas costosas, viajes de negocios que parecían vacaciones y un inventario de productos que nadie quería comprar. Cuando les pedí explicaciones, un balance, algo que mi mente lógica pudiera procesar, solo recibí evasivas. «Fue la crisis económica, mamá», decía Natalia. «El mercado es impredecible», añadía Renato. Nunca hubo una disculpa. Nunca hubo un reconocimiento del sacrificio. El dinero simplemente se había ido y, con él, un pedazo de mi confianza en ellos. Aquel fracaso no les enseñó humildad, sino que avivó su codicia. Desde entonces, sus ojos se posaron en mi apartamento, el bien más valioso que me quedaba. No lo veían como mi hogar, el refugio que construí con mi difunto esposo durante 40 años de trabajo. Lo veían como una compensación, como el premio de consolación por su propio fracaso. Culpaban a la mala suerte, al mercado, a cualquiera menos a ellos mismos, y sentían que la vida les debía una reparación. Y esa reparación, en su mente retorcida, era mi casa, el lugar donde guardo mis recuerdos, mi paz y mi independencia. El terreno perdido de mis padres se había transformado en un fantasma que ahora reclamaba las paredes que me rodeaban. La manipulación se volvió más directa y cruel en los últimos años. Se convirtió en una visita semanal, una sesión de desgaste emocional. Recuerdo una tarde en particular, hace unos meses. Natalia estaba sentada en mi sofá, el mismo sofá donde se acurrucaba de niña, y me hablaba de sus problemas de dinero. Las deudas de Renato, las colegiaturas de Iván, el costo de vida. Su voz era un lamento calculado, diseñado para generar culpa. Me mostró en su teléfono el folleto de una residencia geriátrica, el ocaso dorado, con imágenes de ancianos sonrientes jugando a las cartas.
Lo dejó sobre mi mesa de centro, un recordatorio silencioso de mi supuesta fragilidad y del futuro que, según ella, me esperaba si no cooperaba. Fue entonces cuando pronunció la frase que se convirtió en el epicentro de mi resolución. Si tan solo fueras más flexible con el apartamento, mamá, no tendríamos esta presión. La culpa no era de sus malas decisiones, ni de la irresponsabilidad de su marido, ni de su incapacidad para vivir dentro de sus posibilidades. La culpa, según su lógica, era mía. Mi negativa a entregar el fruto del trabajo de toda mi vida era la causa de su sufrimiento. Era una pieza de gaslighting tan perfecta, tan descarada, que en lugar de hacerme dudar, me llenó de una claridad helada. Me di cuenta de que no estaba tratando con una hija en apuros, sino con una acreedora implacable, que veía mi amor como una debilidad a explotar. Esa tarde, mientras ella seguía hablando, yo dejé de escuchar sus palabras y empecé a observar sus tácticas. Vi la forma en que Renato asentía en los momentos justos, reforzando la narrativa de mi egoísmo. Vi cómo mencionaban mi edad, mis olvidos, sembrando sutilmente la idea de mi incompetencia. No, solo querían mi casa, querían mi voluntad, mi capacidad de decidir por mí misma. Querían declararme inválida para poder tomar el control. El folleto de El ocaso dorado sobre la mesa ya no era una sugerencia. Era una amenaza velada, la antesala de su plan final para despojarme de todo. Pero cada palabra que decían solo afilaba mi mente. Y así, la decisión se forjó. No por odio, sino por un acto de autopreservación radical. El amor por mi hija no podía ser una sentencia de muerte para mi propia dignidad. Los sacrificios habían terminado. El balance de cuentas comenzaría ahora, y yo sería quien auditara cada movimiento. Ellos creían que estaban acorralando a una anciana frágil y confundida. No tenían idea de que habían despertado a la contadora que llevaba dentro, la mujer que siempre supo que los números no mienten y que cada deuda, tarde o temprano, debe ser saldada. El poder que creían tener sobre mí era una ilusión, y yo estaba a punto de mostrarles la diferencia entre el valor de un apartamento y el valor de una mujer. La mañana siguiente a la desastrosa cena, mi hogar se sentía extrañamente silencioso, como si las paredes contuvieran la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Decidí que la pena y la rabia eran lujos que no podía permitirme. En su lugar, opté por la claridad, la única herramienta que nunca me había fallado. La claridad de los números, de los hechos, de las pruebas irrefutables. Mi primer paso no sería confrontarlos, sino armarme. Comencé una arqueología de mi propia vida, abriendo cajones olvidados, desempolvando cajas y buscando cada pedazo de papel, cada contrato, cada documento que llevara mi firma y que, de alguna manera, los involucrara a ellos. Sabía que en algún lugar de esa montaña de historia personal se encontraba el mapa de su traición y, con suerte, la llave para mi liberación. Mi apartamento se convirtió en mi cuartel general y yo, en la investigadora de mi propia vida. Mi búsqueda me llevó a la pequeña caja fuerte de metal que guardaba en el fondo de mi armario, un vestigio de mi matrimonio que rara vez abría. El sonido de la combinación al girar, mi fecha de nacimiento, la de mi difunto esposo, la de Natalia, resonó como un eco irónico de los lazos que ahora se rompían. Dentro, junto a algunas joyas antiguas y mi certificado de matrimonio, había una carpeta de cuero que contenía documentos importantes. Mis dedos, temblando ligeramente, encontraron un fajo de papeles doblado. El poder notarial. Lo recordaba vagamente. Hacía 3 años Renato me había insistido en firmarlo, con la excusa de ayudarte con los trámites bancarios por si te enfermas. Una precaución, había dicho. Un acto de cuidado. Sostuve el documento en mis manos, sintiendo su peso. El peso de mi confianza ciega. Me senté en el borde de mi cama y desplegué las hojas. El lenguaje legal y denso formando un muro de texto casi impenetrable. Al principio todo parecía estándar. Autorizaciones para gestiones bancarias, pagos de servicios, representación ante entidades gubernamentales. Lo leí una y otra vez, mi mente de contadora buscando la anomalía, el detalle fuera de lugar. Y entonces lo vi, oculta en el párrafo 7,
Una cláusula que me heló la sangre, redactada con una amplitud tan deliberada que solo podía ser maliciosa. Hablaba de facultades plenas, sin limitación alguna, para realizar toda clase de actos de dominio. La ingenuidad con la que había estampado mi firma en ese papel me abofeteó con la fuerza de una traición física. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La cláusula específica que capturó mi atención y confirmó mis peores temores fue la que les otorgaba poder para la administración y disposición de bienes inmuebles. 2 palabras letales: disposición de bienes. No se trataba de pagar mi factura de la luz o de cobrar mi pensión. Se trataba de la autoridad para vender, hipotecar o transferir mi propiedad, mi hogar, el lugar que contenía 40 años de mi existencia. La excusa de Renato, su tono preocupado y solícito al hablar de mi posible enfermedad, se repitió en mi mente, pero ahora sonaba grotesco, una farsa cruel. Me di cuenta de que no me habían pedido un salvavidas para ellos. Me habían hecho firmar mi propia sentencia, entregándoles el arma con la que planeaban ejecutarme financieramente. Un frío glacial se apoderó de mí, pero no era el frío del miedo, sino el de la furia contenida. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. La misma vista que me había consolado durante tantos años no iba a derrumbarme. La contadora que había en mí se hizo cargo, archivando la emoción y centrándose en el análisis. Este documento era su arma principal, pero un arma solo es efectiva si el oponente está desarmado. En ese instante, una frase se formó en mi mente con una claridad absoluta, el que sería mi mantra silencioso en esta batalla. Firmé para que me cuidaran, no para que me despojaran, y supe que mi siguiente paso no podía darlo sola. Necesitaba un experto, un aliado. Cogí mi viejo bolso de cuero, el mismo que había apretado en el restaurante, y con cuidado metí el poder notarial en su interior. Luego, busqué en mi agenda de contactos un número que no había marcado en años, el del doctor Félix Barragán, el abogado y mejor amigo de mi difunto esposo. Félix era un hombre de la vieja escuela, riguroso, leal y con una mente tan afilada como la mía para los detalles. Si alguien podía ver a través de la maraña legal de ese poder y confirmarme la magnitud de mi error, era él. Marqué el número, y su secretaria me dio una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono sintiendo que una pequeña pieza del tablero de ajedrez se había movido a mi favor. La partida, por fin, había comenzado. Mientras esperaba la hora de mi cita, una inquietud me llevó de nuevo a mis archivos personales. Esta vez, saqué la carpeta de cartón que siempre llevaba conmigo en el bolso, un hábito que mi esposo me había inculcado. Ten siempre los papeles importantes a mano, Lidia. Nunca se sabe. Dentro, entre viejas facturas y garantías de electrodomésticos, estaba la escritura original del apartamento. La había mirado cientos de veces a lo largo de los años, pero nunca con la intensidad con la que la examiné esa tarde. Era un documento hermoso y solemne, con el sello del notario y la caligrafía elegante de una época pasada. Deslicé mis dedos sobre el papel grueso, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Mis ojos recorrían las cláusulas sobre los metros cuadrados, los linderos, el historial de la propiedad, información que ya conocía de memoria. Pero entonces, en la segunda página, encontré un apartado que había olvidado por completo, un detalle crucial que mi esposo, con su infinita prudencia, había establecido hacía más de 30 años. La propiedad no estaba registrada a mi nombre, Lidia Torres, como única propietaria. Estaba a nombre de una entidad legal que él mismo había creado, una estructura diseñada para perdurar más allá de nuestras vidas, un escudo invisible que había estado ahí todo el tiempo, esperando en silencio a que yo lo redescubriera. Una oleada de gratitud y amor por mi esposo me inundó, un hombre que seguía protegiéndome incluso desde la tumba. El nombre de la entidad era Sociedad Familiar Torres y Barrera. Barrera era mi apellido de soltera. Mi esposo había insistido en incluirlo, diciendo que el patrimonio era de ambos, una fortaleza construida en igualdad. La sociedad nos incluía a ambos como socios mayoritarios, y tras su muerte, yo había asumido el control total, pero la estructura legal permanecía intacta.
El propósito, según recordaba ahora de sus explicaciones, era proteger el patrimonio de decisiones impulsivas, de deudas de terceros y, paradójicamente, de la propia familia si era necesario. De repente el aire volvió a mis pulmones. El poder notarial que había firmado era una herramienta peligrosa, sí, pero quizás no era la llave maestra que ellos creían. Poseer. Comprendí la brillantez de la estrategia de mi esposo. El apartamento no era un bien personal que yo pudiera simplemente ceder o regalar en un momento de debilidad o bajo presión. Legalmente pertenecía a la sociedad. Cualquier transacción importante requeriría un proceso mucho más complejo que mi simple firma en un contrato de donación. Requeriría actas de asamblea, justificaciones legales y una serie de pasos que harían sonar todas las alarmas. Una frase se formó en mi cabeza. Una verdad que les diría a la cara cuando llegara el momento. Este apartamento no es mío para regalarlo. Es un legado para proteger a la familia, incluso de sí misma. Sentí como si mi esposo me hubiera dejado una última carta de amor, escrita en el lenguaje impenetrable de la ley. Al día siguiente, entré en el despacho del doctor Barragán. El ambiente olía a cuero, a madera de cedro y a la confianza que solo dan los años de experiencia. Le extendí el poder notarial sin decir una palabra. Él se puso sus gafas de lectura y lo examinó con una concentración absoluta. Su expresión pasó de la neutralidad profesional a una profunda seriedad. Sin levantar la vista del papel, tomó un marcador rojo de su escritorio y trazó un círculo violento alrededor de la cláusula séptima. Lidia, esto no es un poder para que te cuiden. Esto es una expropiación en toda regla. ¿Eras consciente de lo que firmabas?, preguntó, su voz teñida de una preocupación genuina que agradecí profundamente. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de vergüenza por mi ingenuidad. Confié en ellos, Félix. Confié en mi propia sangre. Luego, con una calma renovada, saqué la escritura de la sociedad y la puse sobre su escritorio. Los ojos del abogado se abrieron con sorpresa y luego, lentamente, una sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. ¡Claro! La Torres y Barrera. Tu esposo era un hombre brillante, Lidia. Un verdadero estratega, siempre 3 pasos por delante. Sentí un orgullo inmenso. El abogado se levantó y me dijo: «Usted siempre tuvo la solución. Solo necesitaba el mapa». Sus palabras validaron mi instinto. La solución no era defenderme. Era simplemente ejecutar el plan de protección que ya existía. Félix se giró hacia su computadora. «Vamos a ver qué han intentado hacer. Con un poder como este en manos de gente como tu yerno, dudo que se hayan quedado de brazos cruzados. Solicitaré un registro de la propiedad actualizado en línea. Es instantáneo». Observé cómo sus dedos tecleaban con agilidad. La tensión en la pequeña oficina era palpable mientras esperábamos que el sistema cargara el documento. Era el momento de la verdad, el instante en que sabríamos si su asalto a mi patrimonio ya había comenzado. Cada segundo de espera se sentía como una hora, mi corazón latiendo al ritmo lento y pesado del cursor parpadeante en la pantalla. ¿Qué encontraríamos? ¿Hasta dónde habían llegado en su audaz plan? El documento apareció en la pantalla, en un formato PDF, frío e impersonal. Félix ajustó sus gafas y su dedo índice recorrió las líneas de texto. De repente, se detuvo. «Aquí está», murmuró. Me incliné para ver mejor. Señalaba una anotación marginal con fecha de hacía apenas un mes. Era una solicitud de embargo preventivo contra la propiedad, iniciada por una conocida casa de préstamos. El acreedor era uno de los prestamistas de Renato, y la deuda ascendía a $100,000. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Habían usado mi hogar, mi refugio, como garantía para sus deudas de juego, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Era una violación más profunda y dolorosa de lo que jamás había imaginado. «Pero mira esto, Lidia», dijo Félix, su tono ahora más firme. Señaló la resolución junto a la anotación. «Embargo denegado». La razón era simple y demoledora para los planes de mi yerno. La solicitud se había hecho contra Lidia Torres, persona física, pero la propiedad pertenecía a la sociedad Torres y Barrera, una entidad legal distinta y libre de deudas. El tuito escudo de mi esposo había funcionado a la perfección.
Había detenido la bala en el aire, justo antes de que impactara. La frase que resonó en mi mente fue una acusación directa, una que guardaría para el momento adecuado. Tus deudas llegaron a mi puerta, Renato. La estructura de la sociedad las detuvo. El alivio fue inmenso, pero la ira por lo que habían intentado era aún mayor. La revelación me dejó sin aliento. No solo planeaban despojarme en el futuro, sino que ya habían actuado, poniendo en riesgo el trabajo de toda mi vida para cubrir sus vicios y su irresponsabilidad. La audacia de traer a un tasador a mi casa, con la excusa del seguro del hogar, cobró un nuevo y siniestro significado. Estaban preparando la propiedad para usarla como garantía de un préstamo que nunca pensaron devolver. Se habían movido en las sombras, creyendo que mi edad y mi supuesto desconocimiento de estos asuntos me hacían una víctima fácil. Qué equivocados estaban. Su arrogancia sería su perdición, y yo me encargaría de que la lección fuera inolvidable. Salí del despacho de Félix con una nueva y terrible certeza sobre su carácter. Esa misma tarde, con el corazón todavía acelerado por el descubrimiento, sentí que faltaba una pieza. Había pruebas legales, pero necesitaba algo que demostrara su intención, su premeditación de forma personal e innegable. La tecnología era un mundo que me resultaba un tanto ajeno, pero sabía que mi nieto Iván podía navegarlo con los ojos cerrados. Lo llamé y le pedí que viniera, con la excusa de que necesitaba ayuda para organizar unas fotos digitales. No quería preocuparlo con los detalles sórdidos, solo necesitaba su habilidad. Él era la única persona de esa familia en la que todavía podía depositar una pizca de confianza, y esperaba no equivocarme. Iván llegó en menos de una hora, con su habitual sonrisa y disposición. Mientras él trabajaba en mi viejo ordenador de sobremesa, le pregunté casualmente si podía revisar mi correo electrónico. Casi nunca lo uso. Seguro que está lleno de basura, le dije, intentando sonar despreocupada. Él accedió amablemente, y en pocos clics, la bandeja de entrada apareció en la pantalla, un mar de publicidad y notificaciones sin leer. Le pedí que buscara cualquier cosa relacionada con inmobiliarias o bancos, inventando una historia sobre una posible refinanciación de la que quería informarme. Él, inocentemente, comenzó la búsqueda, sin saber que estaba a punto de desenterrar la prueba final que yo necesitaba para mi caso. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa en la bandeja de entrada y en la carpeta de enviados, la curiosidad de Iván lo llevó a un lugar que yo ni siquiera sabía que existía: la carpeta de borradores. Dentro había un único correo, sin enviar. El remitente era mi cuenta, pero la fecha y la hora coincidían con una tarde de hacía 2 semanas, cuando Natalia había pasado a visitarme y había usado mi ordenador para, según dijo, consultar algo rápido de su trabajo. Mi corazón dio un vuelco. «Abre ese, por favor», le pedí, mi voz apenas un susurro. Iván hizo clic, y el contenido del borrador llenó la pantalla, iluminando la habitación con la luz cruda de la traición. El destinatario era un conocido agente inmobiliario de la ciudad. El asunto era simple: visita apartamento. Pero el cuerpo del mensaje era una daga directa a mi corazón. Escrito por mi hija, desde mi propio ordenador decía: «Estimado señor García, le escribo para confirmar nuestro interés. Mi madre ya está convencida, podemos proceder rápido con la tasación y la venta. Necesitamos liquidez cuanto antes. Espero su llamada para coordinar». Leí la frase una y otra vez. Mi madre ya está convencida. Usó la manipulación, el gaslighting, para crear una realidad falsa en la que yo, supuestamente, había accedido a vender mi casa. La frialdad de su plan, la premeditación, era escalofriante. Todo encajó. La cena de cumpleaños no fue el primer movimiento. Fue un intento de dar el golpe de gracia a una campaña de presión que llevaba semanas en marcha. Las visitas, las conversaciones sobre mi olvido, el folleto del asilo. Todo era parte de un teatro cruel para convencerme, o, en su defecto, para convencer a otros, de que yo ya no estaba en mi sano juicio. La pregunta retórica que se gritaba en mi mente era abrumadora. ¿Convencida de qué, Natalia? ¿De mi propia ruina? Le pedí a Iván, cuya cara ahora reflejaba una confusión dolida, al entender lo que estaba leyendo,
que imprimiera ese correo electrónico. El papel salió de la impresora, tibio al tacto, una prueba física y ardiente de su intención. Sostuve la hoja impresa en mis manos, el texto negro sobre el fondo blanco, sentenciando cualquier duda que pudiera albergar. Ahora tenía el arsenal completo, el poder notarial que demostraba su abuso de confianza, la escritura de la sociedad que revelaba su ignorancia y mi protección, el registro de la propiedad que probaba su fraude, y este correo electrónico, esta confesión no enviada, que exponía la crueldad de su manipulación psicológica. Las 4 piezas estaban sobre la mesa, formando un mosaico de codicia y engaño. Ya no era una víctima a la espera. Era una estratega con un plan. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la fase de la retribución. Y mientras archivaba cuidadosamente esta última prueba junto a las demás, un pensamiento me trajo una extraña calma. Por primera vez en meses, no sentía miedo. Sentía una determinación de acero. Iba a usar la misma lógica y precisión que había usado toda mi vida como contadora para desmantelar su plan, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que la verdad expuesta. No habría gritos ni escenas dramáticas. Sería un ajuste de cuentas silencioso, metódico y devastador. Ellos habían subestimado a la anciana a la que querían apartar. No sabían que esa anciana estaba a punto de enseñarles la lección más dura de sus vidas, que el respeto no se hereda, se gana, y ellos habían perdido todo derecho a reclamarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes el valor de la justicia. ¿Qué prueba te ha impactado más hasta ahora? Déjamelo saber en los comentarios y apoya esta historia con un like si crees que la verdad siempre debe salir a la luz. Con todas las pruebas reunidas y dispuestas sobre la mesa de mi comedor, sentí una transformación dentro de mí. La mujer herida y sorprendida había dado paso a la estratega, a la contadora que siempre fui. Mi hogar ya no era una fortaleza bajo asedio, sino la sala de operaciones desde donde dirigiría mi contraofensiva. Cada documento, el poder notarial, la escritura, el registro de propiedad y el correo impreso, era una pieza en mi tablero. No se trataba de una venganza impulsiva, alimentada por el rencor. Sería algo mucho más refinado. Una demolición controlada de sus mentiras, ejecutada con la precisión de un cirujano. Mi plan no consistía en atacarlos, sino en construir un escenario tan perfecto y una trampa tan atractiva que ellos mismos se precipitaran hacia su propia exposición. La paciencia, mi supuesta debilidad, se convertiría en mi arma más letal. Comprendí que la fuerza de mi posición residía en el silencio y en la secuencia de mis acciones. Revelar mi conocimiento prematuramente les daría la oportunidad de reagruparse, de inventar nuevas mentiras o de intentar una maniobra legal desesperada. No, yo controlaría el flujo de información, la narrativa completa. Debía permitirles mantener su ilusión de superioridad, dejar que su arrogancia los cegara hasta el último momento. Mi plan se basaría en un principio contable fundamental. Antes de presentar el balance final, hay que realizar una auditoría exhaustiva y silenciosa, y eso es exactamente lo que haría. Auditaría su moral, sus acciones y sus intenciones, y les presentaría la cuenta a pagar en el momento y lugar de mi elección, cuando ya no tuvieran escapatoria posible. El lunes a las 11 de la mañana, me encontré de nuevo en el despacho del doctor Barragán. La atmósfera esta vez era diferente, cargada de una energía proactiva. Ya no estábamos descubriendo el alcance del problema, estábamos diseñando la solución. Extendí las pruebas sobre su escritorio de caoba y él asintió lentamente, una expresión de sombrío respeto en su rostro. Lidia, tu posición es más fuerte de lo que imaginas. La escritura de la sociedad es una fortaleza inexpugnable, y el intento de embargo y el poder notarial demuestran un claro patrón de abuso de confianza y posible fraude. Sus palabras no eran solo consuelo, eran la validación legal que necesitaba para proceder con una confianza absoluta. Me sentí anclada, segura. Félix trazó el primer paso con una claridad meridiana. Lo primero es lo primero, Lidia. Tienes que revocar ese poder notarial, hoy mismo. Es un acto unilateral. No necesitas su consentimiento. Ve a cualquier notaría,
Firma el documento de revocación y el sistema se encargará de notificarles. Me explicó que la notificación oficial les llegaría por correo certificado en un plazo de 48 a 72 horas. Ese plazo era crucial. Sería mi ventana de oportunidad para ejecutar los siguientes pasos de mi plan antes de que ellos se dieran cuenta de que su principal herramienta legal les había sido arrebatada. El tiempo, que ellos creían que corría a su favor, ahora empezaba a correr en mi contra. O mejor dicho, a mi favor, si lo usaba sabiamente. Cuando reciban la notificación, probablemente entrarán en pánico, continuó el abogado, apoyándose en su silla. Podrían intentar presionarte, confrontarte o incluso acelerar cualquier plan que tuvieran. Por eso, debes actuar con rapidez, pero sin revelar tu mano. Su consejo era oro puro. Deja que piensen que aún tienen el poder. Deja que la notificación de la revocación sea la primera grieta en su fachada de confianza. Nosotros guardaremos el resto de la munición para la batalla final. El elemento sorpresa, Lidia. Lo es todo en una situación como esta. Salí de su despacho no solo con un plan, sino con una estrategia de guerra, entendiendo que el orden de las revelaciones sería tan importante como las revelaciones mismas. Mi plan ahora tenía una secuencia clara, una coreografía de acciones precisas. Primero, cortar su acceso legal a mis bienes. Segundo, cuantificar el daño financiero que ya habían infligido. Tercero, atraerlos a un terreno neutral, a mi terreno, bajo un pretexto que no pudieran rechazar. Y finalmente, presentar las pruebas en un orden de impacto creciente que desmantelara su credibilidad y su arrogancia, capa por capa. El primer corte de esta cirugía sería el más limpio y el más silencioso, una herida burocrática que no sabrían que tenían hasta que el cartero llamara a su puerta. Era el comienzo de un meticuloso proceso para reclamar no solo mi patrimonio, sino mi paz mental y mi autonomía. El martes a las 9 en punto de la mañana, entré en una notaría del centro, un lugar frío e impersonal, lleno del silencio solemne de los actos legales. El contraste entre la neutralidad del entorno y la tormenta emocional que había navegado era casi terapéutico. Aquí no había lugar para la manipulación, ni los sentimentalismos. Solo existían los hechos, las firmas y los sellos oficiales. Le presenté mi identificación al notario, un hombre de aspecto severo, y le declaré mi intención de revocar un poder general otorgado previamente. Fue un trámite sorprendentemente rápido y sencillo, una simple firma en un documento que deshacía otra firma, pero la trascendencia de ese acto fue inmensa. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, trazando mi nombre con una firmeza que no había sentido en años, sentí cómo se rompía una cadena invisible que me había atado a su codicia. Era un acto de autoafirmación, una declaración de independencia firmada y sellada. El notario me informó con voz monótona. La notificación se enviará hoy mismo por correo certificado. El destinatario debería recibirla en un plazo de 48 horas. Asentí guardando esa información crucial. La cuenta atrás había comenzado oficialmente. Tenía 2 días de ventaja, 2 días de actuar bajo el radar antes de que su mundo de certezas se viera sacudido por la primera señal de que el juego había cambiado. Al salir de la notaría, la luz del sol me pareció más brillante, el aire de la ciudad más limpio. Una sensación de ligereza me invadió. Había recuperado una pieza fundamental de mi poder. Ahora, mi mente se centró en la siguiente fase. ¿Cómo reaccionarían Natalia y Renato el jueves, cuando el cartero les entregara ese sobre oficial? Probablemente una mezcla de confusión, ira y, sobre todo, miedo. Su reacción sería un indicador de su desesperación. ¿Intentarían llamarme y fingir ignorancia? ¿O empezarían a tramar una nueva estrategia? Su pánico sería mi ventaja. Tenía que anticiparme a sus movimientos y usar su desesperación para atraerlos a mi trampa final. El tiempo era mi aliado. Con el frente legal asegurado, decidí que era hora de investigar el financiero. El intento de embargo era una señal de alerta roja que no podía ignorar. Si habían sido tan audaces en el ámbito hipotecario, ¿qué otras libertades se habrían tomado? Recordé que el poder notarial les daba acceso a mis asuntos bancarios. Una vez más, necesité la ayuda de Iván. Lo llamé.
esta vez pidiéndole que me enseñara a revisar mis informes de crédito en línea, bajo el pretexto de que quería asegurarme de que todo estuviera en orden para mi jubilación. No quería mentirle a mi nieto, pero la verdad completa era una carga demasiado pesada para él en ese momento. Su inocencia era algo que también me sentía obligada a proteger. El miércoles por la mañana, Iván se sentó a mi lado frente al ordenador. Con paciencia, me guió a través de los portales de las agencias de crédito. Y allí, en la pantalla, apareció la segunda prueba de su traición. Una tarjeta de crédito de un banco con el que yo nunca había operado, emitida hacía 6 meses a mi nombre. Mi límite de crédito era de $5,000 y el saldo pendiente era de exactamente $5,000, más intereses acumulados. La solicitud se había gestionado en línea, autorizada, por supuesto, con una copia escaneada del poder notarial. Sentí un nudo en el estómago. Habían abierto una línea de crédito a mi nombre y la habían vaciado por completo. Iván, ajeno al drama subyacente, me ayudó a descargar los extractos mensuales de la tarjeta. Cada transacción era una pequeña puñalada. Restaurantes de lujo a los que yo nunca había ido. Una boutique de ropa donde Natalia solía jactarse de comprar. Retiradas de efectivo en cajeros automáticos situados sospechosamente cerca del hipódromo que Renato frecuentaba. No era un robo para sobrevivir. Era un saqueo para financiar un estilo de vida que no podían permitirse, y lo estaban haciendo sobre mi buen nombre y mi historial crediticio impecable. La meticulosidad de su engaño era tan impresionante como repugnante. Habían convertido mi identidad en su fondo personal para caprichos. Con los extractos impresos y cada cargo sospechoso resaltado con un marcador amarillo, le di las gracias a Iván y esperé a que se fuera. Entonces, cogí el teléfono y llamé al número de atención al cliente del banco que figuraba en el extracto. Mi voz era la de una anciana calmada pero firme. Reporté la tarjeta como fraudulenta. Expliqué que había sido solicitada sin mi consentimiento explícito, a través de un poder notarial que ya estaba en proceso de ser revocado, y solicité la cancelación inmediata de la cuenta y el inicio de una investigación por fraude. El agente del otro lado de la línea fue eficiente y comprensivo. En menos de 15 minutos, la tarjeta estaba bloqueada. Había cerrado otra de sus vías de financiación. Ahora tenía una cifra concreta, un daño tangible y cuantificable que añadir a mi lista de agravios. $5,000. No era una suma que me arruinaría, pero era la prueba definitiva de su falta de escrúpulos. Este dinero no se perdería en el limbo de las acusaciones verbales. Se convertiría en una factura, una deuda formal que tendrían que reconocer y pagar. Este nuevo hallazgo no debilitó mi resolución, sino que la solidificó. Cada nuevo descubrimiento era como una capa de acero que se añadía a mi armadura. Ya no quedaba ni una pizca de duda, ni una onza de sentimentalismo. Solo quedaba la fría y dura aritmética de la justicia. El jueves por la tarde llegó, y con él, la certeza de que el sobre, certificado, había llegado a su destino. Podía imaginarlos abriéndolo, leyendo el lenguaje burocrático y sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Era el momento perfecto para actuar, para lanzar el anzuelo antes de que su pánico se convirtiera en una estrategia defensiva. Tenía que llamarlos yo, tomar la iniciativa y enmarcar la conversación en mis propios términos. Mi corazón latía con un ritmo tranquilo y poderoso, como el motor de una máquina bien engrasada. El miedo se había evaporado, por completo, reemplazado por una sensación de control absoluto. La cazadora estaba lista para atraer a su presa. Repasé el guión en mi mente una última vez. Mi tono debía ser el de siempre. Una madre mayor, quizás un poco cansada, un poco confundida, finalmente cediendo a la presión. La carnada tenía que ser la promesa de su mayor deseo, la capitulación que tanto habían anhelado. Era un papel que me repugnaba interpretar, pero era esencial para el éxito de mi plan. Cogí el teléfono, respiré hondo y marqué el número de Natalia. Mientras sonaban los tonos de llamada, me convertí en la anciana frágil que ellos creían que era. Una última actuación antes de que cayera el telón. Natalia respondió al segundo tono, su voz teñida de una ansiedad mal disimulada. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Probablemente esperaba que la llamara para preguntar por la carta del notario, pero yo desvié completamente sus expectativas.
Con una voz suave, casi vacilante, le dije que había estado pensando mucho, que la vida era corta y que las disputas familiares no llevaban a ninguna parte. La invité a ella y a Renato a una reunión familiar importante en mi apartamento el sábado a las 6 de la tarde. Sentí su confusión a través del teléfono, la cautela en su silencio mientras esperaba que yo continuara. La trampa estaba lista para ser activada, y entonces pronuncié las palabras mágicas, la frase que sabía que no podrían resistir. He estado pensando en lo que dijeron en el restaurante, y creo que tienen razón. Es hora de que formalicemos la donación del apartamento para evitar futuros impuestos y problemas. Hubo un segundo de silencio atónito en la línea, seguido de un suspiro ahogado que sonó como una victoria. Pude visualizar su rostro, la sonrisa de suficiencia extendiéndose, la mirada de triunfo que intercambiaría con Renato. Habían caído, habían mordido el anzuelo con una avidez que confirmaba, una vez más, la profundidad de su codicia. Su aceptación fue inmediata y entusiasta. «Claro que sí, mamá. Es lo más sensato. Estaremos allí el sábado. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo a partir de ahora». Colgué el teléfono y una calma sombría se instaló en mi sala de estar. Lo había conseguido. Venían directos a la boca del lobo, sonrientes, con una botella de champán probablemente ya enfriándose para celebrar. No tenían ni la más remota idea de que no venían a una ceremonia de entrega, sino a un juicio donde yo sería la fiscal, el juez y el jurado. Miré el calendario en la pared de mi cocina. Sábado, 18:00 horas. La fecha estaba marcada. Cada pieza de mi plan había encajado a la perfección. La revocación legal estaba en marcha. El fraude financiero estaba documentado con cifras y fechas, y los acusados habían confirmado su asistencia a su propia sentencia. Me acerqué a la ventana y contemplé el atardecer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza de ese momento contrastaba con la tormenta que se avecinaba. El sábado, el telón de su farsa se levantaría por última vez, y la función, desde el principio hasta el final, sería enteramente mía. El viernes transcurrió en una calma tensa, el proverbial silencio que precede a la tormenta. Pasé el día preparando metódicamente mi ofensiva para la reunión del sábado. No dejé nada al azar. Coloqué cada una de las pruebas en un sobre de manila separado, etiquetando cada uno con una caligrafía clara y firme. Poder notarial, escritura de sociedad, registro de propiedad, deuda de tarjeta de crédito y correo electrónico. Disponerlos en fila sobre la mesa del comedor fue como alinear mis soldados antes de la batalla. Cada sobre contenía una verdad irrefutable, una pieza del mosaico de su engaño. Sentía una serenidad absoluta, la tranquilidad de quien sabe que tiene la razón, y más importante aún, las pruebas para demostrarlo. La Lidia vacilante y temerosa había desaparecido por completo. A media tarde, decidí salir a dar un breve paseo, a respirar un poco de aire fresco para despejar mi mente antes del gran evento. Sin embargo, la confrontación que esperaba para el día siguiente se adelantó. Al cruzar el elegante vestíbulo de mi edificio, lo vi esperándome cerca de los ascensores. Era Renato. Su habitual sonrisa de vendedor de autos se había desvanecido, reemplazada por una máscara de impaciencia y una tensión que vibraba a su alrededor. Estaba claro que la notificación de la revocación del poder había surtido efecto, y él no había venido a intercambiar cumplidos. El vestíbulo, con su piso de mármol y la presencia discreta del conserje en su escritorio, se convirtió de repente en el escenario de un prólogo inesperado para mi clímax. Se acercó a mí con pasos rápidos, interceptándome antes de que pudiera llegar a la puerta. «Suegra», comenzó, su voz un siseo bajo y controlado, pero cargado de urgencia. «Natalia y yo recibimos una carta muy extraña del notario. Obviamente, es un error administrativo. Solo quería asegurarme de que no te estuvieran molestando con papeleo innecesario a tu edad». El intento de enmascarar su interrogatorio con una falsa preocupación era tan transparente que resultaba patético. Estaba probando mis defensas, buscando una grieta en mi compostura, esperando encontrar a la anciana confundida y maleable que él creía que yo era. Quería ver si yo sabía lo que había hecho, y de ser así,
si tenía el coraje para sostenerlo. La Lidia de hace una semana se habría encogido, habría balbuceado una excusa o habría buscado la manera de apaciguarlo. Pero esa Lidia ya no existía. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo una postura erguida y una calma que sabía que lo desarmaría más que cualquier grito. «No hay ningún error, Renato», respondí, mi voz serena pero firme como el acero. «Simplemente estoy poniendo todos mis asuntos en orden, como debería haber hecho hace mucho tiempo. Es una cuestión de buena administración». No le di ninguna información adicional. No ataqué, simplemente declaré un hecho, devolviéndole la presión y dejando que su propia paranoia hiciera el resto del trabajo. El desconcierto en su rostro fue mi primera pequeña victoria. Mi respuesta, tan inesperada en su firmeza, lo enfureció. Su delgada capa de control se resquebrajó, poniendo las cosas en orden. «¿Qué significa eso exactamente?», espetó, subiendo el tono lo suficiente para que Miguel, el conserje, levantara la vista de su periódico. «Pensé que mañana íbamos a arreglar de una vez por todas el tema del apartamento. No estarás pensando en cambiar de opinión en el último minuto, ¿verdad, Lidia?» El uso de mi nombre de pila, despojado del suegra o doña, fue un intento deliberado de disminuirme, de recordarme la jerarquía de poder que él creía que existía entre nosotros. Fue un error de cálculo. Solo sirvió para reforzar mi determinación y exponer su desesperación ante un testigo. Justo en ese momento, Miguel, que ha sido el conserje del edificio durante 20 años y me ha visto criar a mi nieto, se levantó de su escritorio, se acercó con esa discreción profesional que lo caracteriza y preguntó con una voz respetuosa y protectora: «¿Se encuentra todo bien, doña Lidia? ¿Necesita algo?». Su simple intervención fue como encender la luz en una habitación llena de sombras. Rompió el impulso de Renato. Le recordó que no estábamos en un espacio privado y me otorgó un refuerzo inmediato. La dinámica de poder se invirtió en un instante. Yo no era una anciana sola y acorralada. Era una residente respetada, bajo la protección de su comunidad. La sonrisa que le dediqué a Miguel fue genuina. «Todo está perfecto, Miguel. Muchas gracias por preguntar», respondí, mi voz recuperando un tono ligero y cotidiano. Luego, giré mi cabeza hacia mi yerno y con la misma naturalidad añadí: «El señor Escalante ya se iba. Tenía un poco de prisa». Con esa simple frase, lo despedí. No le ordené que se fuera, simplemente declaré un hecho, asumiendo el control de la situación y tratándolo como una interrupción menor en mi día. Renato se quedó sin palabras, su rostro una máscara de furia contenida y humillación pública. Tartamudeó algo ininteligible, me lanzó una mirada que prometía represalias y salió casi corriendo del edificio, derrotado por la intervención de un conserje y la calma de una mujer de 75 años. Regresé a mi apartamento con el pulso ligeramente acelerado, pero no por miedo, sino por la adrenalina de la victoria. Aquel enfrentamiento no planeado había sido la prueba de fuego que necesitaba. Había enfrentado su intento de intimidación cara a cara y no solo había sobrevivido, sino que había ganado. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que mi resolución era inquebrantable. También sabía que Renato llegaría el sábado no solo codicioso, sino también asustado y furioso. La fachada de la donación amistosa se había hecho añicos para él. La reunión ya no sería solo una revelación, sería un enfrentamiento directo con un adversario acorralado y peligroso. La tensión para el acto final había alcanzado su punto máximo. Estaba más que lista. El sábado a las 6:05 de la tarde, mi apartamento estaba en perfecto orden. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, arrojando largas sombras sobre la alfombra. No había música, ni aperitivos preparados. Sobre la mesa de centro de madera de roble, los 5 sobres de Manila descansaban en una fila ordenada. Su apariencia mundana desmentía el poder que contenían. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, vestida con un sencillo vestido de lino, sintiendo una calma profunda y resonante. No era la calma de la ignorancia, sino la de la certeza. Cada fibra de mi ser estaba preparada para lo que venía. Había repasado mi guión mental una y otra vez,
no para memorizar palabras, sino para anclar mis emociones. Esta no sería una explosión de ira, sino una precisa y fría auditoría del alma. A las 6 en punto, el timbre sonó. Pude verlos a través de la mirilla, sus siluetas recortadas por la luz del pasillo. Natalia sostenía una botella de champán francés, la etiqueta dorada brillando, y Renato llevaba una caja de pasteles de su confitería favorita. Sus sonrisas eran amplias, casi predatorias, las sonrisas de quienes vienen a reclamar un trofeo que creen merecer. Estaban vestidos para una celebración, Natalia con un vestido llamativo y Renato con una camisa de seda que probablemente habían comprado con mi tarjeta de crédito. Su arrogancia era mi mejor aliado, el velo que les impediría ver el abismo hasta que fuera demasiado tarde para retroceder. Respiré hondo y abrí la puerta. «Mamá, te ves radiante», exclamó Natalia, entrando y dándome un beso en la mejilla, que se sintió tan frío como el cristal de la botella que llevaba. Los hice pasar a la sala de estar, donde mi nieto Iván ya estaba sentado, leyendo un libro. Su presencia era mi ancla moral, el testigo silencioso de la justicia que estaba a punto de impartirse. Ignoré el champán y les ofrecí un vaso de agua, un gesto deliberadamente austero que pareció desconcertarlos por un momento. Les pedí que se sentaran. El ambiente festivo que intentaron traer consigo murió en la puerta, reemplazado por la atmósfera solemne que yo había cultivado. La reunión había comenzado. Una vez sentados, en lugar de hablar de la donación, comencé con un tono sereno y empresarial. «Gracias por venir. Como saben, a mi edad es importante empezar a poner todos los asuntos legales y financieros en perfecto orden. He pasado los últimos días revisando algunos documentos y he decidido tomar varias medidas para asegurar la estabilidad y la transparencia en la familia». Sus sonrisas se congelaron, reemplazadas por una expresión de cautelosa confusión. Tomé el primer sobre de la mesa, el que estaba etiquetado como «Poder Notarial». El simple acto de tocar ese sobre hizo que la tensión en la habitación se espesara, volviéndose casi tangible. Sabían que algo no iba según su guión. Deslicé una copia de la revocación notariada sobre la mesa de café, justo frente a Renato. «El primer paso para organizar mis asuntos fue este», dije con calma. «Creo que ya están al tanto de la notificación». La cara de Renato se contrajo en una mueca casi imperceptible, la mandíbula apretada. Natalia lo miró, buscando una explicación que él no podía darle. El primer pilar de su plan, su acceso legal a mis bienes, acababa de ser demolido frente a sus ojos. No hubo gritos, ni acusaciones, solo la presentación de un hecho incontrovertible. Les había quitado su arma más poderosa y apenas estaba empezando a desvelar mi estrategia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Renato, fiel a su naturaleza, intentó recuperar el control con una sonrisa forzada. «Suegra, por supuesto que lo vimos. Nos pareció extraño, pero no era necesario llegar a esto. Sabes que solo queríamos ayudarte, facilitarte las cosas». Su voz, usualmente tan segura, tenía un ligero temblor. Lo interrumpí, no con dureza, sino con una precisión cortante. «La ayuda tiene muchas formas, Renato, y es crucial entender sus límites para que no se convierta en otra cosa». Levanté el segundo sobre. Hablando de límites, encontré una cuenta que no recordaba haber abierto, una que estaba, lamentablemente, a mi nombre. Saqué los extractos de la tarjeta de crédito y la factura que había preparado por $5,000. «Esta es la factura por los gastos realizados sin mi autorización», continué, colocando los papeles junto a la revocación. «Detalla cada compra. Espero el primer pago en un plazo de 30 días». El rostro de Natalia se descompuso, pasando del blanco pálido al rojo de la vergüenza y la ira al ver sus compras en boutiques de lujo expuestas en el papel. «Mamá, eso es un terrible malentendido», tartamudeó. «A veces usaba la tarjeta para comprar cosas para la casa. Para ti». Su mentira se desvaneció en el aire, incapaz de sobrevivir bajo mi mirada tranquila pero implacable. No dije nada. Simplemente dejé que el peso de la evidencia hablara por mí, permitiendo que su falsedad se ahogara en el silencio. La desesperación comenzó a filtrarse en sus defensas, pero yo no había terminado. Tomé el tercer sobre. Lamentablemente,
Los $5.000 son solo la punta del iceberg. También me enteré de que mis bienes estaban siendo utilizados para garantizar deudas mucho más grandes. Puse sobre la mesa el registro de la propiedad actualizado, con la anotación del intento de embargo de $100.000 claramente visible. Me dirigí directamente a Renato. Tus deudas de juego llegaron hasta la puerta de mi casa, Renato. Intentaste usar mi hogar como tu salvavidas personal. Por suerte para esta familia, mi difunto esposo fue un hombre mucho más previsor que tú. El pánico se apoderó de Renato. Su máscara de yerno encantador se hizo añicos, revelando al hombre acorralado y desesperado que había debajo. Se puso de pie, gesticulando. Yo tengo derechos en esta familia. He cuidado de tu hija durante 20 años. Teníamos un acuerdo. Su voz se elevó, llenando la habitación con la vibración de su pánico. Fue en ese momento que pronuncié las palabras que había estado guardando. Lo miré con una calma glacial y dije: los derechos se ganan, Renato, no se arrebatan. Y la confianza, una vez que se rompe de esta manera, no se puede reparar con excusas ni con gritos. En ese instante sentí la mano de Iván en mi hombro, un gesto silencioso de apoyo que me dio una fuerza inmensa. La ira de Renato se desinfló, dejando solo un vacío. Natalia, por su parte, parecía haber encogido en su asiento, pero aún quedaba el golpe de gracia, la prueba más personal y dolorosa. Tomé el cuarto sobre, y finalmente, para que no quede ninguna duda sobre la premeditación de todo esto, está la prueba de la intención. Saqué la impresión del correo electrónico que Natalia había escrito al agente inmobiliario. No se lo di. Lo sostuve y leí en voz alta, con una claridad devastadora. Estimado señor García, le escribo para confirmar nuestro interés. Mi madre ya está convencida. Podemos proceder rápido. Necesitamos liquidez cuanto antes. Luego bajé el papel y fijé mi mirada en mi hija. La pregunta salió de mis labios sin ira, solo con un peso infinito de decepción. ¿Convencida de qué? Exactamente, Natalia. ¿De firmar mi propia ruina financiera? ¿De entregarles el trabajo de toda una vida para que pudieran seguir viviendo una farsa? Esta vez fue Natalia quien se quebró, no con lágrimas de arrepentimiento, sino con un sollozo de pura frustración por haber sido descubierta. Solo quería lo que me corresponde por derecho, gritó. La vida cómoda que nunca me diste, que siempre te guardaste para ti misma. Su acusación era tan infantil, tan egoísta, que solo confirmó la justicia de mis acciones. Su arrebato me dio la entrada perfecta para mi revelación final. Tomé el último y más grueso sobre. Lo que tú crees que te corresponde, Natalia, nunca fue mío para regalarlo. Saqué la pesada escritura original del apartamento y la coloqué en el centro de la mesa, sobre todas las demás pruebas. Este apartamento no pertenece a Lidia Torres. Pertenece a la Sociedad Familiar Torres y Barrera, una entidad que tu padre creó hace décadas con un único propósito: proteger el patrimonio familiar de amenazas externas e internas. Les expliqué la estructura legal, la invulnerabilidad de la propiedad ante sus deudas y mis decisiones. Les expliqué que el escudo siempre había estado ahí. La comprensión finalmente los alcanzó, no como un rayo, sino como una marea lenta y fría. Toda su planificación, su manipulación, su crueldad, todo había sido en vano. Perseguían un fantasma, un tesoro que nunca podrían reclamar. Sus rostros pasaron del pánico a una desolación hueca. Habían apostado todo a una carta que no existía en la baraja. Habían destruido su relación conmigo por una fantasía de riqueza fácil. En ese momento no sentí triunfo, solo un profundo y amargo cansancio. La batalla había terminado, y las pérdidas para ellos eran totales e irrevocables. Me puse de pie. Mi cuerpo se sentía ligero, liberado de un peso que había cargado durante años. Señalé la factura sobre la mesa. La primera consecuencia es esta. La deuda de $5.000 es real, y el plazo de 30 días para el primer pago comienza ahora. Como contadora, aprendí que todas las deudas, tanto las morales como las financieras, deben saldarse. Mi voz era tranquila, la de una profesional cerrando un balance. No había espacio para la negociación. Eran los términos de su derrota, y eran innegociables. Luego, extendí mi mano, la palma abierta,
en un gesto que no admitía réplica. La segunda consecuencia es inmediata. Necesito la llave de mi apartamento. Miré directamente a Natalia, cuyos ojos estaban llenos de una incredulidad furiosa. La confianza que esa llave representaba ha sido completamente destruida. Un cerrajero vendrá el lunes a las 9 de la mañana en Mintham Theatre. Punto para cambiar la cerradura. Ya no eres bienvenida aquí sin una invitación explícita. La exigencia de la llave era más que una medida de seguridad. Era un acto simbólico de recuperación de mi territorio y mi autonomía. Con la mano temblorosa y bajo la mirada atónita de su marido, Natalia rebuscó en su bolso, sacó su llavero y con un gesto de resentimiento separó la llave de mi casa y la dejó caer en mi mano extendida. El pequeño trozo de metal se sintió pesado, cargado con el peso de años de confianza rota. Cerré mi mano sobre él. El sonido de mis dedos al cerrarse fue el único ruido en la habitación. Un punto final a décadas de acceso incondicional. Renato simplemente miraba al vacío, un hombre completamente vaciado de su arrogancia y sus planes. La humillación era total. Finalmente me dirigí a mi nieto, cuya presencia silenciosa había sido mi mayor fortaleza. Y hay una tercera y última consecuencia, una que busca preservar el futuro de esta familia, no castigar el pasado. Anuncié mi decisión de establecer un fideicomiso para administrar directamente todos los gastos universitarios y futuros de Iván. El legado de tu abuelo y el fruto de mi trabajo se utilizarán para construir un futuro a través de la educación, no para tapar los agujeros de la irresponsabilidad. Con esta medida, cortaba su último posible recurso financiero, la manipulación de su propio hijo. El control volvía a estar por completo en mis manos. Me erguí en toda mi estatura, que de repente se sentía imponente. Creo que no hay nada más que discutir. Mi mirada se posó brevemente en la botella de champán, ahora un objeto ridículo y fuera de lugar sobre la mesa auxiliar. Será mejor que se vayan ahora. No había ira en mi voz, solo una finalidad irrevocable. Los observé levantarse, torpes y derrotados, y caminar hacia la puerta sin mirarme. No hubo más palabras, ni disculpas, ni acusaciones, solo el sonido de sus pasos alejándose y el clic de la puerta al cerrarse. La guerra, por fin, había terminado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio de una calidad que no había experimentado en años descendió sobre mi apartamento. No era un silencio vacío ni solitario, sino uno lleno de una paz profunda y resonante. Era el silencio de un territorio recuperado, de una soberanía restaurada. Me quedé de pie en medio de la sala de estar, sintiendo el peso de la llave en la palma de mi mano. Ya no era solo un trozo de metal, sino un cetro, el símbolo de mi autoridad sobre mi propia vida. Miré alrededor, a las paredes que habían sido testigos de mi angustia, y ahora presenciaban mi liberación. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar volvía a ser un santuario, no un campo de batalla. La guerra había terminado, y en la quietud de mi victoria, finalmente pude volver a escuchar mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, me senté ante mi ordenador, y con la misma deliberación con la que había planeado mi defensa, redacté un breve y formal correo electrónico para Natalia. En él, establecía los nuevos límites con una claridad que no admitía interpretación. Toda comunicación futura, le expliqué, se limitaría a llamadas telefónicas para asuntos de verdadera importancia o emergencia. Las visitas a mi casa solo se realizarían con una invitación previa y un propósito claro. Y, lo más importante, cualquier tipo de ayuda o discusión financiera quedaba permanentemente fuera de la mesa. No lo escribí con ira, sino con la impersonalidad de quien redacta los términos de un contrato. Era mi declaración de independencia, la constitución de mi nueva vida, y sus reglas no eran negociables. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, tal como les había advertido, el cerrajero llegó. El sonido del taladro, al retirar el viejo cilindro de la cerradura, fue una música para mis oídos. Cada vuelta del destornillador parecía deshacer un nudo de ansiedad en mi interior. Cuando el cerrajero instaló la nueva cerradura, un modelo más robusto y seguro, y me entregó un juego de llaves nuevas y relucientes, sentí que el último vestigio de su invasión había sido purgado.
Ese simple acto mecánico fue profundamente simbólico. No solo estaba cambiando una pieza de metal, estaba reforzando mis fronteras, asegurando mi paz y enviando un mensaje inequívoco al mundo exterior. La entrada a mi vida ahora estaba bajo mi estricto y único control. En las semanas y meses que siguieron, mi rutina se transformó. La constante sensación de pavor que había sido mi compañera, silenciosa, se desvaneció, reemplazada por una tranquilidad que casi había olvidado que existía. Redescubrí los pequeños placeres que su toxicidad me había robado. El sabor del café de la mañana bebido lentamente mientras leía el periódico. La alegría de cuidar mis plantas sin interrupciones. Las tardes pasadas escuchando a Vivaldi, con el volumen lo suficientemente alto como para llenar cada rincón de la casa. Mi apartamento volvió a ser mi refugio, un espacio donde mi espíritu podía expandirse, en lugar de contraerse. La ausencia de su drama era el mayor de los lujos, una paz comprada a un alto precio, pero que valía cada céntimo. El tiempo avanzó, y 6 meses después, la escena en mi sala de estar era la antítesis de aquella reunión sombría. El sol de la tarde entraba a raudales, iluminando las cajas de cartón y las pilas de libros. Estaba ayudando a Iván a empacar para su primer año de universidad. La atmósfera no estaba cargada de tensión, sino de una alegre y emocionante anticipación. Doblábamos ropa, envolvíamos objetos frágiles y reíamos mientras recordábamos anécdotas de su infancia. Ver su rostro lleno de sueños y potencial, saber que estaba a punto de embarcarse en su propia gran aventura, me llenó de un tipo de felicidad pura y sin complicaciones. Me di cuenta, era el verdadero propósito de mi lucha: proteger el futuro, no subsidiar el fracaso. En un momento, mientras hacíamos una pausa, le entregué una carpeta. «Hay algo que quiero que veas», le dije. Dentro había una copia de la matrícula universitaria pagada y un comprobante de transferencia bancaria. Vendí el viejo coche que estaba en el garaje. Ya no lo necesitaba y obtuve $7,000 por él. Eso cubrirá por completo tu primer semestre y tus gastos iniciales. Quería que él viera no solo el dinero, sino el acto. Un acto de provisión justo, deliberado y lleno de amor. No era un rescate desesperado, sino una inversión calculada en su futuro. Mi dignidad, que ellos habían intentado pisotear, se restauraba plenamente en mi capacidad de proveer de esta manera, con sabiduría, propósito y alegría. Iván me miró, sus ojos brillando con una emoción que iba más allá del simple agradecimiento por el dinero. Dejó la carpeta a un lado y me abrazó con fuerza. «Gracias, abuela. Pero no solo por esto», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Estoy tan orgulloso de ti, por todo lo que hiciste». Esas palabras fueron la validación final que mi corazón necesitaba. No había perdido a mi familia. Había podado las ramas enfermas para permitir que la sana floreciera. Había ganado el respeto de la única persona cuya opinión realmente me importaba. Sabía que el legado de valores, de respeto y de fortaleza continuaría a través de él. Mi batalla no solo había sido por mí. De Natalia y Renato sabía poco. Recibía mensajes de texto esporádicos y formales en fechas señaladas, breves y carentes de cualquier calidez o remordimiento. Nunca hubo una disculpa, ni un intento de comprender la profundidad del daño que habían causado. Su silencio era una mezcla de orgullo herido y resentimiento. He llegado a aceptar que esa es una puerta que probablemente permanecerá cerrada. Aprendí la dura lección de que no se puede obligar a nadie a valorar lo que tú ofreces, ni siquiera tu amor. A veces, el acto de amor más grande es soltar, es trazar una línea no para mantener a los demás fuera, sino para proteger la paz que hay dentro. Mi lucha me enseñó que el patrimonio de una familia no se mide solo en metros cuadrados o en saldos bancarios. Se mide en la dignidad que se preserva, en la sabiduría que se transmite y en el coraje para protegerse a uno mismo, incluso de aquellos a quienes se supone que debemos amar incondicionalmente. El amor no puede ser una justificación para el autosacrificio destructivo. El verdadero amor, el que perdura, debe incluir una dosis saludable de amor propio. Proteger lo que mis padres y mi esposo construyeron no fue un acto de egoísmo contra mi hija,
sino un acto de lealtad hacia ellos y hacia mí misma. Era la única manera de honrar verdaderamente su legado. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te golpeó más. Si crees que este mensaje puede ayudar a otra mujer, deja tu like para que llegue más lejos. Al final, entendieron por qué nunca les daría el apartamento. No porque no los quisiera, sino porque me quiero más a mí misma y al legado de quienes sí me protegieron.